Bueno, pues continuamos entonces con nuestra charla que empezamos el miércoles pasado sobre la formación de la iglesia primitiva. El tema pues es bastante extenso porque yo pretendo con esta charla, ya la he dado otras veces, cubrir más o menos los primeros 350 años de la iglesia. Con ustedes el miércoles pasado llegamos más o menos, han pasado 5 o 6 años desde la muerte de Jesús. Claro, después hay un periodo en donde ya más o menos la cosa sigue un poco, como diríamos, en piloto automático y van desarrollándose algunos hechos. Obviamente la parte esta me ha tomado, los primeros años me han tomado más tiempo porque es cuando se empieza a dar el desarrollo de la iglesia como tal. Pero pues voy a tratar de cubrir con ustedes hasta donde el tiempo me permite. O sea que si tú que me llegas el control del tiempo, cuando falten más o menos 15 minuticos, déjame saber y ya trato de acomodar un poco si estamos mal de tiempo. Perdón, ¿te puedes acercar un poquito más? Claro. Mira. Mira que él se llama aquí adelante. No, es que que está muy lejos. Lo que debo ¿Ahí? Bueno. Porque yo las grabo, las monto en YouTube y pues también ustedes pueden tener ahí a recopilarla, y a los que no vinieron hoy, que sí vinieron el miércoles, pues se los vamos a dejar saber para que la puedan ver en YouTube. Gracias. ¿Hay alguien aquí que no vino el miércoles pasado? Bueno, entonces todos vamos a seguir con la... Ya la había escuchado. Bueno, quedamos la vez pasada cuando los apóstoles enfrentaron este dilema de quién iba a dirigir, quién iba a ser ese reemplazo, no desde el punto de vista del liderazgo que Pedro evidentemente tuvo desde que Jesús estaba con los apóstoles, pero el liderazgo desde el punto de vista teológico, porque lo que les decía a ustedes, Jesús nunca dejó unas ideas, unas bases de que él quería una iglesia. Yo les conté a ustedes, estaba incluso profetizada 600 años antes de Jesús que iba a haber una iglesia, que iba a haber una entidad en la tierra que iba a ser el custodio de las enseñanzas, de todas las enseñanzas que Dios nos había dado al hombre. Dios nunca ha estado oculto y él siempre ha tenido muchas maneras de manifestarse y revelarse al hombre. Pero cuando la iglesia empieza a formarse, pues evidentemente empiezan a surgir ciertas dudas, ciertas cuestiones que se necesitaba, como pudiéramos decir desde el punto de vista teológico, se necesitaba alguien que tomara un papel de líder, pero intelectual, no el líder de motivar, de que es por acá, no, una cosa un poco más intelectual. Y ellos nombran a Santiago, que les decía a ustedes que en las Biblias o lo pueden encontrar como Santiago o como Jacobo, porque cuando se traduzca al latín San Giacomi se va haciendo ese sonido Santiago, pero en realidad es Saint Giacomi, San Jacobo, como ustedes lo pueden encontrar en algunas de sus Biblias. Bien, después de esto tenemos el nacimiento de la figura de los diáconos, y nos lo cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, dice así: en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Recuerden que toda la iglesia se empieza a fundamentar en esa vida comunitaria, vida en común. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien. Hago un paréntesis, 12 apóstoles ya sigue aquí porque recuerden que de los primeros actos de ellos, de los apóstoles que hicieron, fue elegir a un sucesor de Judas. ¿Recuerdan? Que ellos se reunieron y eligieron a Matías. Entonces vuelve a quedar completo el grupo de los 12 apóstoles. Entonces dice así: los 12 apóstoles, bueno, y ese es un dato también bien, hago aquí un paréntesis de mi especialidad apologética. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran que lo primero que ellos hicieron fue reunirse a elegir un sucesor de Judas. Por lo tanto, es clarísimo que la voluntad de los apóstoles siempre fue que hubiera un sucesor de sus cargos, de sus roles, digamos.
Por lo tanto, el cargo, la acción de sucesión de Pedro, pues era algo inminente y propio de ellos, porque así lo hicieron con Judas. Entonces, si ellos reemplazaron a Judas, es impensable que no se quiera reemplazar a Pedro, que tuvo un papel fundamental en el rol de la iglesia. Entonces, eso es uno de los soportes que tenemos de la figura del papado. Ustedes saben que no todas las religiones cristianas reconocen la figura del papado precisamente como esa sucesión. Cualquier cristiano, pues relativamente educado, un protestante, lo que sea, relativamente educado, él va a reconocer en Pedro ese primer fundamento y piedra angular de la iglesia, lo reconoce. No reconocen ellos dicen, listo, él murió y ahí terminó, no, porque Jesús nunca dijo, por favor, reemplácense entre ustedes. Recuerdan que yo les dije a ustedes la vez pasada, si Jesús hubiera gastado 10 minuticos antes de morir, los reúne y les da un par de instrucciones, pues muchas cosas se hubieran ahorrado, pero no lo hizo así. Pero la voluntad de los apóstoles fue reemplazar a Judas, lo que nos hace suponer que evidentemente, así como quisieron reemplazar a Judas, se tuvo que haber querido reemplazar a Pedro. Entonces es un aporte más a nuestro sustento que tenemos del papado en la sucesión de Pedro. Continúo. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. O sea, donde ustedes tengan hombres, ahí van a haber problemas, rivalidades, quejas y de todo. Entonces eso es lo que estaba pasando, empezaron a tener rivalidades. Entonces dicen, pues nosotros nos podemos dedicar a la administración, nos tenemos que dedicar a la evangelización. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Espíritu Santo, ¿se acuerdan que les dije a ustedes cuando Pedro hace ese sermón que se convierte en 3,000 judíos? Uno de los pilares fue: el Espíritu Santo nos va a guiar. Y nuevamente aquí dicen, y que esté lleno del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo va a estar presente en toda la formación de la iglesia. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parneas y a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. Y ahí nace los diáconos, nace el diaconado. Estos fueron los primeros diáconos, y pues en la lista en que enumeran, el primero es Esteban, por lo tanto siempre se reconoce en Esteban el primer diácono que tuvo nuestra iglesia. Ese día nombraron 7, pero el primero de la lista fue Esteban. Y Esteban va a tener un papel predominante, como les decía a ustedes. Tenían el Hechos de los Apóstoles se basa en 4 personajes muy importantes: Pedro, Santiago, Esteban y Pablo. Entonces aquí ya tenemos nuestro segundo personaje. Cuando los discípulos, los apóstoles, empiezan a su evangelización y a su esparcir la enseñanza y el evangelio de Dios, de Jesús, ellos se encuentran con ese primer gran reto, que es el tema de la ley judía. El tema de la ley judía, yo les decía a ustedes que de ahora en adelante tratemos de, cuando vemos o leamos o recordemos, pues sobre todo en esta época que se lee todo Hechos de los Apóstoles, venimos de leer toda la pasión de Cristo en Semana Santa, el tener un poco más de cariño con los fariseos y con los judíos, porque realmente ellos no es que fueran gente mala, como les decía a ustedes, sino simplemente fueron personas educadas desde su infancia a obedecer la ley. Entonces pues ellos actuaron en concordancia, y pónganse ustedes en los zapatos de ellos. Es como si hoy a nosotros nos dicen que nos hemos que cambiar de religión y que ya no es Dios, sino que es otra cosa, y entonces uno como que no es fácil aceptar las cosas. Entonces ellos empiezan a eso y se encuentran con ese choque inicial del cumplimiento de la ley judía. El primero al que se encontraron fue precisamente el de la carne y el de la sangre. Entonces, ellos querían, como leímos la vez pasada, que
que se reunían y compartían el pan. ¿Se acuerdan que leíamos? Ellos ya se reunían, leían las escrituras, dice ahí que leían los profetas, y compartían el pan, partían el pan. Pero independiente que ellos a esta altura de nuestra iglesia, el hecho de que el pan como sabemos hoy en día, que es una teología que desarrolla Santo Tomás de Aquino es más o menos el año 1100, el tema de la transubstanciación, que hoy nosotros los católicos lo tenemos relativamente claro, ellos no tenían claro evidentemente qué era lo que estaba pasando. Ellos simplemente estaban haciendo lo que Jesús dijo que hicieran en memoria mía, y Él dijo: esto es mi pan, esto es mi carne y esto es mi sangre. Por lo tanto ellos hacían eso. Pero el judío estaba educado al tema kosher. ¿Se acuerdan? El tema kosher es una comida que no puede tener sangre, porque la sangre era la representación de la vida para ellos. Entonces, cuando ellos comen un ternero o una oveja o lo que sea, la tienen que desangrar de una manera especial. Son los que saben de eso, lo tienen que desangrar de manera especial, porque yo no puedo comer sangre, porque la sangre para el judío era la vida, y la vida es de Dios. Yo no puedo tomar la vida. Ese es el pensamiento judío con el tema de la comida, y por eso la sangre era lo que se regaba alrededor del altar, porque era el sitio más sagrado del judaísmo, era el altar. Se regaba en el altar porque era de Dios. O sea, la vida es de Dios, y yo sí me puedo comer pues la carne como tal. Comer carne sin sangre, pues difícil un poco de entenderlo, pero así era el pensamiento judío. Por lo tanto, el primer gran reto que se encontraron fue ese tema, el tema de la sangre, del cuerpo de Cristo, el de la carne y el de la sangre de Él. Y entonces Esteban, que es el diácono, es el que se abandera de esa tarea, de empezar a tener una clarificación al respecto. Y no lo dice más adelante, dice: Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacerle frente, porque este hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces Esteban empieza a hacer la clarificación de que sí está bien que ellos puedan comer el pan en representación de la carne y el vino en representación de la sangre. De ese sermón que hizo Esteban en el templo, dice: los judíos no aceptaron eso, porque le pasa lo mismo que le pasó a Jesús cuando Él dice en el monte. ¿Se acuerdan? En ese sermón del monte, que dice que el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tendrá vida en mí, y que dice en las escrituras que la gente se fueron, que es muy duro de cumplir eso. ¿Quién lo puede cumplir? Se fueron, y ahí es cuando los apóstoles le dicen a los apóstoles: ustedes también se van a ir. ¿Se acuerdan? Entonces aquí pasa lo mismo. Los judíos no quisieron aceptar nuevamente eso que estaba diciendo Esteban, de que el cuerpo y la sangre, el pan y ese vino que ellos estaban tratando de que ellos lo compartieran, fuera el cuerpo y la sangre de Cristo, y eso le termina por costarle la vida a Esteban. Es cuando viene el primer mártir de nuestra iglesia. Nos lo cuenta así Hechos de los Apóstoles. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Ellos se taparon los oídos y, dando fuertes gritos, se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. En esta pedrada, dicen las escrituras más adelante, que había una persona que estaba observando lo que estaba pasando, y era Pablo de Tarso. Él estaba ahí observando. Dice que le pusieron a sus pies las túnicas. Eso es una señal de respeto. O sea, que ya Pablo, que todavía estaba en su rol del gran enemigo de la iglesia, presenció. La Biblia no nos dice que él participó en la apedrea, ni que la haya ordenado, pero que sí estuvo presente ahí en ese acto. Entonces tenemos aquí el otro personaje, Pablo de Tarso.
Pablo de Tarso se autodenominaba el enemigo más grande de la iglesia. Pablo de Tarso fue un gran estudioso de las Escrituras. En todo el Nuevo Testamento se hace referencia un par de veces a un personaje que se llama Gamaliel, y en otros documentos históricos del judaísmo también se hace mención a Gamaliel. Y Gamaliel era el fariseo más importante, más conocedor de las Escrituras que había en esa época. Era la persona más sabia de las Escrituras de aquella época. Y él fue el maestro de Pablo, lo que nos hace saber que si fue un estudiante Gamaliel, por supuesto Pablo fue un gran conocedor de las Escrituras, o sea, un gran judío, un gran fariseo, totalmente apegado a las Escrituras. Por lo tanto, él, como les explicaba la vez pasada, el que Jesús pretendiera mostrar esa parte de las Escrituras, de que lo importante era el amor y no el cumplimiento de la ley, porque la ley tenía como propósito precisamente protegernos para que pudiéramos desarrollar y tener esa vida en el amor que él quería, pues obviamente Pablo fue un gran enemigo, como muchos de los fariseos, de Jesús y de lo que quisieron hacer los apóstoles, que fue la continuación de esa enseñanza. Dice así: aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. O sea, Pablo, él tenía su actividad, como luego veremos. Él se ganaba la vida haciendo tiendas de campaña para el ejército romano. Esa era su actividad, a eso se dedicaba. El hombre se dedicó tiempo completo, full time, a la persecución de los cristianos. Habló con las autoridades para que le permitieran ejercer esa actividad de entrar a las casas, y a todos que tuvieran alguna afinidad con Cristo, con Jesús, pues los sacaba y los mandaba a la cárcel. O sea, su propósito era acabar con esa plaga como se pensaba. Pues bien, este personaje, Pablo de Tarso, tiene en Hechos de los Apóstoles, nos dicen que mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, en ese camino en el que él iba, dice: una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hago aquí una... Perdón, ¿ese mismo Pablo? Sí. Recuerden que cuando cuando Dios pone una misión especial en alguien, le cambia el nombre, ¿se acuerdan? Abraham, él le cambia luego el nombre a Abraham, a la esposa Sarai, luego Sarai, a Jacob le cambia el nombre por Israel. O sea, Dios tuvo esa costumbre, la vemos en varios personajes en el Antiguo Testamento, que Dios, cuando le pone una asignación especial a una persona, le cambia el nombre. Entonces a Simón lo puso Pedro. A Simón lo puso Pedro, exactamente, le cambia el nombre. Y a Saulo también se le cambia el nombre. Él hace eso de usar su nombre romano por el nombre judío. Aquí Saulo es el nombre romano, judío, y se pasa a ser Pablo más adelante, que lo usa, ya veremos allá, cuando entra a hacer su evangelización en Roma. Pero Saulo, luego él se cambia el nombre a Pablo, tradición que ya existía en el Antiguo Testamento. Entonces dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús como tal. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. O sea, aquí nos queda claro que la iglesia es Jesús, porque él no está diciendo: ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues a mis amigos? Él está diciendo: ¿por qué me persigues a mí? Jesús es la iglesia. Saulo preguntó: Señor, ¿quién eres, Señor?
la voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Este es el encuentro de Pablo en el camino a Damasco, ese que ya lo hemos conocido, que se lee todos los años por esta época. Y aquí quiero simplemente hacer una consideración. Tengan presente que yo lo llamo el comienzo de la conversión de Pablo. El comienzo, no la conversión de Pablo. Porque cuando uno piensa en la conversión de Pablo, uno piensa como que es, ya, pasó, quedó convertido. Y nosotros realmente nunca nos convertimos del todo. Nosotros estamos aquí precisamente, estamos en un caminar a una conversión que se terminará cuando nos estén metiendo en el hueco. Ahí termina nuestro camino de conversión. Entonces yo digo, a la gente trato de corregirle, de que no digamos que aquí fue la conversión, porque conversión quiere decir que él antes era y ahora ya. No, aquí comenzó porque todos nosotros estamos recorriendo ese camino. Entonces aquí comienza esa conversión de Pablo. Les decía a ustedes, como dato bien importante, pues Pablo tuvo ese encuentro con Jesús en ese momento. Difícil pensar que ese solo acto en un hombre como Pablo, educado con Gamaliel, o sea, no con cualquier persona, con Gamaliel, simplemente lo que empezó a pasar ahí ya le diera el motivo suficiente para pensar que de verdad era su encuentro había sido con Jesús. Pablo tuvo que haber pasado un buen tiempo discerniendo las escrituras, que las conocía perfectamente. Yo les decía a ustedes la vez pasada que los discípulos estaban convencidos de la identidad de Jesús como el Mesías. Acuérdense que ellos anhelaban el Mesías y lo que más querían era el Mesías. Ellos anhelaban ese Mesías. Pablo, gran conocedor, repito, de las Escrituras, tuvo que haber hecho un análisis bien interesante, como se lo hizo Jesús a los dos caminantes de Maús. ¿Se acuerdan que Jesús a los dos caminantes de Maús, dice las Escrituras, que les explicó todo lo que tenía que pasar de él, de las profecías, cómo esas profecías se cumplieron en Jesús? Él se las explicó. Y por eso ellos, dice las Escrituras, sus corazones iban ardiendo a la medida que les iba explicando las Escrituras. Eso es otra charla que cuando quieran se las puedo dar. Son 47 profecías claramente identificables en el Antiguo Testamento, y la forma en que yo doy esa charla, les hago un modelo matemático de la probabilidad que se cumplan esas profecías en una persona, y se van a quedar aterrados, puro desde el punto de vista matemático. Nada de fe, nada de nada, por puras probabilidades que se cumplan toda esa serie de profecías en una persona. Por eso a los discípulos de Maús su corazón le iba ardiendo en la medida en que él cogía una profecía escrita hace 1200 años, 1300, 1200, 800 años atrás, y Jesús diciéndole: estaba profetizado eso, mire que se cumplió en mí haciendo esto. Estaba profetizado esto, se cumplió en mí con esto. Entonces, eso es como cuando le empiezan a uno a abrir los ojos, ¿no? Porque, y por eso el corazón de ellos ardía. Pablo tuvo que pasar por ese mismo proceso porque era un gran conocedor de las Escrituras. Con Pablo, que estuvo ciego, nos dicen las Escrituras que estuvo ciego 3 días y recupera la vista cuando un mensajero que manda Dios le impone las manos y recupera la vista. Pues es donde empieza Pablo a un nuevo caminar, empieza realmente su camino de conversión y hacer esa construcción de la iglesia como tal. Bien, Pablo empieza a predicar. Pablo se queda en Jerusalén, en esa misma región, y empieza su proceso de evangelización, de educación, de formación, lo que estamos haciendo aquí nosotros, formándonos. Y la gente empieza a acoger y a seguir a Pablo. La gente empieza a creer en lo que Pablo dice. Y empiezan a darse también una serie de conversiones.
Pero para los discípulos, el aceptar que Pablo fuera convertido, primero eso no les convencía de a mucho. Los discípulos seguían muy viendo en Pablo un enemigo. No podían, la muerte de Esteban, su gran amigo, su gran hermano, lo que estaba haciendo como que persiguió a la iglesia como tal, los primeros discípulos, pues no se lo podían perdonar. Entonces pienso que tuvo que haber un ejercicio bien interesante de Pedro en especial, como líder de todo, de perdonar a Pablo y ver en Pablo un aliado y no un enemigo. Los apóstoles pensaban que solo los que habían conocido a Jesús, que habían compartido con Jesús, podían ser llamados apóstoles, y Pablo se presenta como apóstol del Señor. Entonces, esa rivalidad fue una rivalidad que duró años y años y años. La verdad que lo veremos, casi que se termina por reconciliar, es al final de la vida de Pablo y de Pedro y de Pablo, que tienen un punto de convergencia ya en su camino a Roma. Pero su enemistad fue por años y años. Los judíos que antes se sentían respaldados con Pablo, porque Pablo se había personado la misión de acabar con los cristianos, ahora los judíos también odian a Pablo, porque evidentemente se empiezan a dar cuenta que Pablo está predicando en favor de esa iglesia que ellos pues pensaban que era una herejía, que era una farsa, que era de todo, y ahora es Pablo, ahora también se vuelve un enemigo de ellos. A esta altura del camino han pasado más o menos 5 años desde la muerte de Jesús. 5 años vamos. Cuando Pablo empieza a ver ese mal ambiente, pudiéramos decir que la que hicieron los apóstoles a su trabajo que él estaba haciendo, él esperaba que lo acogieran, y sí, yo me arrepiento, yo me equivoqué, reflexiono, Jesús sí era el Mesías y voy a empezar a ayudarles a ustedes. Pues le hicieron le hicieron mala vibra, como diríamos nosotros, no lo quisieron. Entonces él dijo, bueno, me voy a ir de acá de Jerusalén y me voy para otro lado, porque finalmente lo que hay es tierra para evangelizar. Entonces Pablo sale de Jerusalén y él es el que empieza a abrir y expandir la iglesia fuera de Jerusalén. Ese mundo afuera de Jerusalén era un mundo pagano. ¿Qué era el paganismo? El paganismo era un menú, un portafolio de diferentes clases de religiones, diferentes culturas que tenían diferentes dioses, diferentes formas de ver la vida y de todo. Encontrábamos ese paganismo del ídolo de barro, del ídolo de que tenían el dios para esto, para aquello, para lo otro, en figuras de barro y de todo, pero también había paganismo del dios de sol, la luna, los planetas. Bueno, había todo un calidoscopio de religiones. Esa era post-olímpica que reconoce la historia. Pero había ciertos judíos que, igual que hoy en día, nosotros conocemos los judíos que llamamos conservadores, ultraconservadores, ortodoxos, pero también conocemos judíos que son light, ¿cierto? Judíos pues que no son así pues tan, buenas noches, que no son así pues, igual que existen católicos así muy observantes, también hay católicos que yo llamo católicos light. Entonces en esa época lo mismo, y digamos que a esos que se autodenominaban temerosos de Dios, fueron los primeros que empezaron a convertirse de esa gente por fuera de Jerusalén, se le empezaron a convertir a Pablo. Entonces Pablo empieza a encontrar un nicho bien interesante de gente, o sea, no convirtió obviamente a sus grandes fariseos, pues su mismo estatus no se lo permitía, y pienso que pasó lo mismo del Éxodo. ¿Se acuerdan que la intención de Dios cuando los saca era que llegaran pronto a la tierra prometida? Pero ¿qué pasó? La gente, los adultos, empezaron a quejarse, hasta que Dios le dijo, listo, ¿sabe qué? Pues vamos a dar vueltas aquí 40 años para que se mueran los viejitos y sea la nueva generación la que pueble la tierra prometida. Entonces algo así similar, los que ya estaban pues recalcitrantes y de todo, pues ellos ya fue harina otro costal. Pero empieza Pablo a tener su éxito dentro de esta gente. Empieza a llegar a Antioquía, donde se encuentra y se le denomina a los seguidores por primera vez cristianos.
porque hasta ese momento a los que se habían convertido y los que creían en Jesús como el Mesías, se les denominaba los del camino, los del camino. Entonces aquí es la primera vez en Antioquía que Pablo se empieza a hacer una referencia de cristianos a los que seguían, a los que empezaron a seguir a Pablo. Entonces esto es donde encontramos a los cristianos. Pasa de Éfesos en Gálatas, luego Filipos y Corinto en Grecia, luego a Siracusa y a Roma en Italia, pues que era la capital del mundo de los gentiles. Empieza todo ese viaje misionero de Pablo, acompañado, tuvo sus compañías, Bernabé, que un gran acompañante de Pablo, Marco el evangelista, tuvo pedazos en que acompañó Marco el evangelista, tuvo varios segmentos de los viajes de Pablo donde él estuvo con él, al igual que Lucas. Lucas era médico, como ustedes saben, y Lucas también conoció a Pablo y fue un gran amigo de él, tuvieron una amistad bastante estrecha, y Lucas también fue acompañante viajero de Pablo por ciertas épocas. En este desarrollo pues van surgiendo muchas dudas y van surgiendo muchas frustraciones y de todo, y Pablo lo empieza a expresar en sus cartas que le empieza a escribir. Va fundando iglesias, pero pues en aquella época no era como hoy en día, que nosotros podemos tener un celular, videoconferencia, Skype y todo eso para uno llamar y decir, bueno, aquí yo estoy con ustedes hoy, yo vengo mañana, pasado mañana, y me estoy con ustedes 2, 3 meses, vienen todos los días, estamos amigos, ustedes van aprendiendo cosas, pero pues mi misión es ahora moverme para otro lado. Y yo me voy, y yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿será que se siguieron reuniendo? ¿Siguieron aprendiendo? ¿Siguieron pues invitando amigos? ¿Será que ya no se reúnen? Entonces, todos esos emisarios era un poco de buscar esa retroalimentación, cómo van las iglesias. Y Pablo, pues para darles un poco de apoyo y no perder esa conexión, empezó a escribir esas cartas que hoy en día forman parte pues de las famosas cartas de Pablo. Eran cartas dirigidas a esas iglesias que él iba fundando, un poco para darles instrucción, para darles ánimo, para darles algún poco de resolución de temas que obviamente le llegaban a Pablo a través de mensajeros. De las cartas que escribe Pablo, pues evidentemente la más importante de todas, que es la que define prácticamente el cristianismo, le da esa capacidad de volverse una fuente de amor y una fuente de enseñanza, es la carta a los romanos. Esto es un paréntesis, si yo pongo el Nuevo Testamento, en este lado pongo los 4 evangelios y la carta a los romanos, y en este lado pongo el resto del Nuevo Testamento, y desaparezco esto, el cristianismo se empobrece. Pero si desaparezco esto, el cristianismo no es viable, no existiría, no estaríamos aquí reunidos nosotros. Así de importante pues el evangelio, pues porque es la vida de Jesús y sus enseñanzas, y la carta a los romanos, donde le da la estructura teológica de la salvación, que es pues en última lo que se busca y se pretende en la iglesia. Entonces Pablo empieza a escribir sus cartas que va dejando en el camino, dando eso que les digo, instrucción, enseñanza, ánimo. Mientras tanto, la iglesia sigue un poco organizándose precisamente a través de esa labor que va haciendo Pablo. Él sabe que tiene que ir dejando a su paso gente un poco más estructurada, gente un poco más respetable dentro de la comunidad, y gente líder para que continúe su labor, porque él sabe que obviamente la gente empieza a convertirse es por él, y que él sabe que le caerán sus dudas normales de que cuando yo me vaya, ¿qué va a pasar con ustedes? Entonces él tenía que ir dejando gente encargada, y es donde empiezan a nacer los presbíteros. Dice así: la razón por la que, esta está en la carta a Tito, la razón por la que te dejé en Creta fue para que terminases de organizar los asuntos pendientes y para que nombraras presbíteros. Paréntesis: los sucesores de los apóstoles no son los sacerdotes.
Los sucesores de los apóstoles no son los sacerdotes, son los obispos. El obispo es el sucesor de los apóstoles. Los que nosotros llamamos cura o el sacerdote o el padre son los sucesores de los presbíteros. Okay. Entonces dice: la razón por la que te dejé en Creta fue para que terminases de organizar los asuntos pendientes y para que nombraras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con las instrucciones que te di. El elegido ha de ser irreprochable, casado una sola vez. Sus hijos, si los tienen, deben de ser creyentes sin que puedan ser acusados de libertinos o rebeldes. Entonces, que sus hijos, por favor, juiciositos. Por su parte, el obispo, en cuanto encargado de administrar la casa de Dios, sea irreprochable. No ha de ser arrogante, ni colérico, ya histérico, ¿no? Ni aficionado al vino, ni pendenciero, ni amigo de negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amante del bien, sensato, de vida recta, piadoso y dueño de sí. Debe estar firmemente anclado en la verdadera doctrina, de modo que sea capaz tanto de aconsejar en lo que respecta a la autenticidad de la enseñanza, como de rebatir a quienes los combaten. Palabra de Dios. Entonces miren las condiciones que Pablo va estableciendo para el presbítero y a los obispos que iban a ser los encargados de la iglesia. Esa tradición la conservamos hasta hoy en día. Pablo empieza en esa evangelización a los judíos, y mientras tanto se empieza a dar las noticias obviamente en Jerusalén. Los apóstoles seguían en Jerusalén, no habían salido allá, temerosos todavía, un poco de no querer salir allá, y muy autoconfinados a ese tema de la ley judía. Por otro lado, Pablo, a ellos les llegaba a Jerusalén, llegaban noticias de los éxitos de Pablo en su labor de evangelización. Pablo convierta grandes masas de gente. Mientras tanto, aquí en Jerusalén la cosa iba muy lenta, sumamente lenta. Entonces Pablo, como ustedes saben, Pablo era su evangelización a esos gentiles, a los paganos, a la gente que no era judía. Ese fue su target, ese fue su propósito. Y él, pues obviamente, el que se convertía, lo único que Pablo hacía era bautizarlos. Ese es el único requisito que Pablo decía. Se bautiza, como dijo Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús, antes de morir, antes de subir al cielo, dijo: bauticen y evangelicen y bauticen? Pues bien, empieza a haber esta rivalidad. Los apóstoles no ven con buenos ojos lo que está haciendo Pablo. Aceptaron que hubo una conversión en Pablo, de que ya está del mismo equipo de nosotros, pero lo que está haciendo Pablo está mal hecho, porque él no está pidiéndole a la gente que se convierta al judaísmo, es decir, que obedezcan la ley. Ellos seguían empecinados en el mandamiento de obedecer la ley, de apegarse a la ley, de seguir la ley. Ellos seguían sintiéndose ese pueblo elegido. ¿Se acuerdan que les hablé de la promesa de Abraham, de ese pueblo elegido, de ese orgullo, sentirse el pueblo elegido? Y querían, y su base de ese pueblo elegido era a través de ese pacto que venía de Abraham, de la circuncisión. Entonces ellos decían: el que se convierta al cristianismo tiene primero que pasar por el judaísmo, porque ellos están evangelizando, los apóstoles, a judíos. Entonces ya los judíos estaban circuncidados, y los judíos obedecían o trataban de obedecer pues todas las leyes del Antiguo Testamento. Pero como Pablo no estaba evangelizando a ningún judío, sino Pablo estaba evangelizando a los paganos, a los gentiles, pues ellos no tenían nada, ni sabían qué era eso, ni siquiera eso de la circuncisión, ni sabían qué era la ley, no sabían esas cosas. Entonces los discípulos, los apóstoles,
pues no ven con buenos ojos. Entonces vienen esas rivalidades porque los apóstoles insistían en que la gente, para hacerse cristiana, primero tenía que hacerse judía y luego sí cristiana. Dice Hechos de los Apóstoles 10: todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Un día Pedro sale, empieza a hablar a judíos, pero había gente mezclada, y se da cuenta que el Espíritu Santo también cae sobre estas personas. Entonces Pedro se da cuenta de que el Espíritu Santo le llega al judío y al no judío. Transmite ese mensaje, cuenta lo que le está pasando, y pues entonces los apóstoles empiezan un poco a darse cuenta que de pronto ellos, a darse cuenta, a pensar, a reflexionar, no es que digan al otro día listo, pero empiezan a darse cuenta que de pronto ellos sí están en un error, porque tienen una prueba ante sus ojos de que el Espíritu Santo llegó a los que no eran judíos. Le siguen mandando mensajes a Pablo de que tiene que convertir a la gente primero al judaísmo. Le quitan un poco, le dicen, ok, por lo menos que se circuncide, le dicen, por lo menos, Pablo, por lo menos que se circunciden, ok, dejemos la ley a un lado. Y Pablo, terco, decía, no, yo no voy a pedirle nada a ellos, que crean en Jesús, se bauticen, y eso es lo único que yo quiero. Y ellos que no. Pablo va y se dice, bueno, voy a ir a hablar voy a ponerle la cara al tema y me voy a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Se reúne con los apóstoles, tienen una reunión, está Santiago hoy presente, recuerden que él era el líder como teológico, y llegan a un acuerdo. Y Pablo lo convence a ellos de que lo dejen seguir, y que evidentemente el mensaje de Jesús es de que tiene que ser para todo el mundo su fe. Su amor, su mensaje, su salvación fue para todos. Así que déjenlo hacer, que no se pida el requisito de la conversión al judaísmo. Le aceptan, y Pablo nuevamente se va, pues contento y feliz de que ya estamos supuestamente todos de acuerdo, todos en la misma página y eso. Continúa su camino hacia Grecia cuando al poco tiempo le llega una carta de Santiago donde le dice que no, que lo pensaron bien y que siguen insistiendo en que no, que por favor lo mínimo que piden es la circuncisión, que no coman comida prohibida, que ellos tenían la comida del cerdo, por ejemplo, era una comida prohibida, que tenía que tener el proceso de la comida kosher, de la comida desagrada, pero que lo pensaron bien y no. Este hombre ha entrado en una furia impresionante porque pues se sintió burlado de que fui hasta allá, los convencí, estoy contento, y ahora otra vez vuelve con este tema. Pues eso obviamente, pues Pablo era una persona de carácter bastante fuerte. Enfurecido este hombre, pues se regresa otra vez a Jerusalén, en el camino, porque eso era un camino de meses, eso no era en tren ni nada. Es un camino, yo me imagino que tuvo poco tiempo de calmarse, y pide que se reúnan nuevamente todos para definir de una vez y por todas ese tema. Y se cita lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia cristiana, el concilio de Jerusalén, en el año 46. O sea que han pasado 13 años desde la muerte de Jesús. En ese primer concilio se reúnen todos los discípulos, los apóstoles, se reúnen los que ya habían tenido algunas funciones con ellos y de todo, y los apóstoles. Y aquí es donde nos queda también una enseñanza bien interesante, porque esta es la manera en que la iglesia siempre ha definido sus temas. La iglesia está hecha por hombres, nunca olvidemos eso, porque nosotros, aunque lo que les digo, pues sí, tiene entonces hecha por quién, pues sí, por hombres, ¿no? Pero yo recuerdo un poco cuando yo empecé en este caminar y hablaba de temas bíblicos en la iglesia y de todo, la gente siempre como que me recordaba, pero es que la Biblia pues fue escrita por los hombres, y yo sentía como que eso le quitaba valor,
¿cierto? Como que yo me dejaba montar en ese cuento, yo me dejaba en ese juego, hasta que pues les parecerá tonto, pero un día dije, pues, ¿y entonces, ¿y quién más lo había podido escribir? ¿Un perro? ¿Un robot? ¿Un marciano? Pues hombres, por supuesto. Y la iglesia, pues sí, hecha por hombres. Somos nosotros los que armamos la iglesia. Con errores, sí, pero los hechos y las manifestaciones y los actos nos han mostrado una guía del Espíritu Santo en todo, porque les decía a ustedes, hace poco en el grupo de Teresa les di una charla de la formación y conformación de la Biblia. Les decía, ustedes leen la Biblia, son más o menos 60, pueden ser entre 50 y 60 autores, dependiendo de gente que le atribuye unos libros al mismo autor, pero entre 50 y 60 autores diferentes, en un periodo de 1400 años, y encontrar esa consistencia tan impresionante, solo que una persona la haya guiado. No existe otra explicación, no existe otra forma. Hoy en día, pues claro, porque uno se llama a mi amigo que está en Japón y le cuenta y se habla, entonces ahí vamos teniendo como una unidad, ¿cierto? Ahí vamos como compartiendo temas. Pero en esa época, gente que jamás se conoció, que estuvieron a miles de kilómetros de distancia el uno del otro, y escribir de las mismas temas, de las mismas cosas, con la misma consistencia, solo que alguien de más arriba les haya dictado ambos. Es la única explicación que yo le tengo a eso. Y lo mismo en la iglesia, con errores, como los han habido, como los conocemos. Estamos saliendo, al parecer, de un episodio negro de la iglesia. Pero hubo anteriores, y los van a ver más adelante. ¿Por qué? Porque ¿por qué les puedo garantizar que van a haber manchas negras más adelante? Porque donde haya un hombre metido en alguna organización, ahí va a haber una embarrada. De eso no escape. Pero el escándalo más grande no ha sido el de los sacerdotes pederastas en la iglesia. Han habido otros escándalos. Coger al Hijo de Dios y clavarlo en una cruz, escupirlo, cogerlo a patadas y matarlo, ese es el mayor escándalo que ha tenido la iglesia, y sobrevivió la iglesia a eso. Entonces, nuestra iglesia siempre va a sobrevivir, porque Jesús mismo lo dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pues bien, la iglesia en este concilio nos enseña que la forma en que la iglesia discierne sus asuntos siempre de una manera colectiva. Colectiva. No, yo solito voy a decir esto, voy a resolver esto. Los asuntos teológicos de la iglesia más importantes siempre se han resuelto de una manera colectiva. Otras iglesias protestantes ha sido de una manera individual. Martín Lutero solito definió una religión. Él solito dio unas definiciones teológicas que le dieron fundamento a su religión. La iglesia católica todo ha sido concertado, conciliado. Ahorita, precisamente hace un par de semanas, salió el documento de la alegría del amor, de la exhortación apostólica, la alegría del amor del Papa Francisco, resultado de un sínodo de la familia. 2 años demoró debatiendo unos temas que son sumamente trascendentales, sumamente importantes, controversiales, y el Papa tiene la potestad a través de una bula de decir las cosas son así o así, pero nunca lo ha hecho la iglesia en los 2000 años. Siempre temas tan importantes, llama a la gente, nos reunimos, debatimos con el tiempo. Este sínodo de la familia tomó 2 años, como ustedes somos testigos, y resultado de esos 2 años de mucha reunión, de mucha oración, de mucha cosa, sale un documento, sale una definición, sale una teología, sale una enseñanza. Pero no, el Papa por allá se encierra y al otro día sale un papel diciendo así es. No. Dice así: estando ya por terminar los 7 días, unos judíos viene el concilio y aceptan de que evidentemente no va a ser ningún requisito, pero ya es el producto de un concilio, ya fue una reunión mucho más formal. Definieron que no se iba a pedir, que Pablo no iba a pedirle a nadie que hubiera ninguna conversión al judaísmo, sino que iba por el solo hecho de aceptar un bautismo,
iba a haber la aceptación al cristianismo. En eso ya quedaron todos de acuerdo y desde entonces eso jamás volvió a cambiar. Vuelve 2000 años. Vuelve Pablo, ahora sí, nuevamente a entrar en su caminar nuevamente hacia Roma. Realmente ya Roma, acuérdense que Roma era el dueño del mundo conocido prácticamente. Y él entiende y él sabe que si él logra hacer conversión allá, tiene que tener una repercusión en todas partes del mundo también. No solamente Jerusalén era un pueblo sin importancia para efectos prácticos, su meta siempre fue Roma. Empezó a hacer Roma, empezó a darse cuenta que si allá había conversión, se propagaría. En ese caminar, Pedro se le une. Pedro se le une ya en ese camino hacia Roma. Pablo, en una de esas evangelizaciones que iba haciendo en su caminar, nuevamente Pablo sufrió latigazos como los azotes de Jesús, 39 azotes, dice él, que recibió 3 veces. Lo apedrearon, una vez lo dieron casi que por muerto. Bueno, el hombre la verdad que sufrió mucho. En ese caminar, en uno de esos sermones que él hacía, los judíos, los fariseos, pues vuelven y lo acusan de profanar el templo por estar predicando cosas contrarias a lo que ellos pensaban en sus sinagogas, y lo acusan de profano, lo acusan de blasfemo. La misma acusación que le hicieron a Jesús, de blasfemo. Ahí es donde Pablo, les decía a ustedes hace un rato, lo cogen preso, lo apresan y lo quieren matar. Le piden a las autoridades que lo maten. Pero es cuando él pide y donde demuestra su autoridad, su nacimiento romano, de que él realmente es un ciudadano romano, su padre era romano. Por lo tanto, él tiene el derecho de que sea el emperador el que lo juzgue, apela al emperador, y que sea el emperador el que le imponga una sentencia, es decir, que sea el emperador el que lo juzgue, no lo que en ese momento lo podían hacer el gobernador romano o el alcalde, como decir el alcalde, el procurador del momento. Entonces Pablo es apresado y se lo llevan en barco a Roma. Ese barco naufraga, como ustedes saben, no lo cuentan, naufraga, pero vuelven y lo rescatan y vuelve finalmente a Roma. Dura 5 años en arresto Pablo, en Roma, 5 años. En esos 5 años es donde él escribe la carta a los Corintios. Y es bien lindo ver porque ya vamos viendo el final de Pablo, desde que ustedes leen las primeras cartas de los Efesios, que es la primera que él escribe, la última de las que él escribe, carta a los Corintios, la de Corintios, uno va viendo cómo el lenguaje de Pablo va cambiando. Cómo él al comienzo, a pesar de que él es claro en ese mensaje de amor del Señor, pero si ustedes leen las cartas de Pablo al comienzo, Efesios por ejemplo, miren que él usa un lenguaje mucho más estructurado, mucho más regla, como castigo, perdón, como amor, como portarse bien o la consecuencia, un poco encontramos como ese lenguaje. Y vamos viendo cómo Pablo va madurando a un lenguaje del amor y escribe esa famosa carta que se lee en las bodas, cuando que si no tengo amor no soy nada, si puedo dar de comer al hambriento pero no tengo amor no soy nada, donde se da cuenta que de verdad lo que vale es el amor. Y viene un hombre que ha sufrido mucho, viene un hombre que estaba convencidísimo que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo en cumplimiento de lo que Dios le había pedido, y que había, como les decía a ustedes, sufrido casi que la muerte, la de todo, y se va dando cuenta que lo que vale en últimas es solamente el amor. Y dice que de la fe, la esperanza y el amor, lo que más prevalece es el amor. ¿Por qué? Porque el amor lo vamos a ejercitar siempre. Siempre. Cuando nos muramos, miren, fe la necesitamos mientras estemos vivos. Porque cuando yo me muera, pues voy a ver a Jesús y yo digo, ya no tengo la fe, lo estoy viendo al frente, ¿cierto? Hoy estamos nosotros muy convencidos, pero como lo dice el mismo Papa Francisco, uno nunca podrá decir que tengo 100% de certeza. Somos creyentes, por eso nosotros somos creyentes, ¿cierto? Creemos firmemente, pero existe ese factor de fe que la necesitamos, porque solo hay cosas que tienen sentido a la luz de la fe, no tiene sentido a la luz de la lógica, de la razón. Entonces cuando nos muramos ya no necesitamos fe,
¿cierto? Porque lo tenemos al hombre, lo vamos a tener ahí al frente. Tenemos la esperanza de que cuando nos muramos, pues nos vamos a ir al cielo, ¿cierto? Esa es la esperanza cristiana. Tenemos la esperanza. Cuando nos muramos y abramos los ojos, lo vamos a tener al frente, entonces yo digo, bueno, sí, ya, ¿cierto? El amor lo tengo acá y allá lo voy a seguir ejerciendo. Por eso el amor es lo más importante. Las otras dos son condiciones que solamente necesitamos en el planeta Tierra. En el cielo no, porque ya la fe y la esperanza ya la tenemos cumplida. Y el amor lo vamos a seguir ejerciendo porque nos vamos a unir a ese Padre que es amor. Dios es amor, nos lo revela en la primera carta de Juan el apóstol. Muy bien, el centro de la cristiandad se mueve ahora a Roma porque Pablo en esos 5 años pues sigue en su labor de evangelizar. La gente va y lo visita, la gente está con él. ¿Va bien? Uy. Bueno, la gente va con él, la gente lo sigue, la gente y él sigue en ese labor de evangelización. Pedro se le suma a él y Pedro pues en la ayuda de Pablo, que está detenido pero sin embargo preso, pero sin embargo sigue en su labor de evangelización, sigue en su labor de escribir cartas, de sigue exhortando, de sigue recibiendo noticias alentadorcísimas de que las iglesias no han desaparecido, que esas iglesias que él fue fundando siguen presentes, están creciendo, le empiezan a mandar dinero a las más ricas, a las iglesias más pobres, más necesitadas, para que se mantenga y empiezan a subsidiar y a financiar pues todo el progreso de la iglesia. Como ustedes saben, pues Pablo luego lo matan, le cortan la cabeza, no tiene una muerte de crucifixión porque él era ciudadano romano, y le cortan la cabeza, una muerte un poco menos sufrida, y Pedro posteriormente pues lo quieren matar a través de la cruz, y él dice que él no es digno de morir como su maestro, como Jesús, y pide que lo crucifiquen boca abajo, invertido, exacto, invertido y muere. La persecución a los cristianos estuvo presente, y yo digo, esto fue lo mejor que le pudo pasar a la iglesia. Miren cómo Dios siempre, de las cosas malas, el hombre es un experto en sacar cosas buenas. Hay cosas que las vemos trágicas inicialmente, pero que en la distancia vemos que la cosa dio un fruto positivo, porque eso es Dios. Dios no, el de siempre va a sacar de algo malo, siempre nos va a sacar algo bueno. A veces nos desesperamos y no lo vemos, a veces queremos que sea mañana la cosa que se mejore o que sea el resultado mañana, pero no es en nuestro tiempo. Pero esa es parte de nuestra fe cristiana, que siempre todo lo que nos pase, así a nuestro entendimiento y a nuestros ojos sea malo, es por nuestro bien, es por el bien, va a salir algo bueno. Y de algo tan trágico como fue la persecución de los cristianos, pues salió algo bueno, porque si no hubieran perseguido a los cristianos, la iglesia no hubiera salido de Jerusalén, se hubiera quedado allá se hubiera desarrollado y nunca hubiera salido. Fue la persecución lo que los hizo que ellos salieran corriendo. Cada apóstol empezó a tomar direcciones diferentes. Jerusalén pasó a ser una iglesia más, como lo fue la de Capadocia, como fue la de Antioquía, como fue la de Éfeso. Fue unas iglesias más. Jerusalén pasó a ser una más de esas iglesias. Un obispo encargado de ellas, y los apóstoles ya totalmente convencidos de la labor que había hecho Pablo, que era yendo hacia afuera, cogieron caminos diferentes. Unos cogieron hacia Oriente, unos cogieron hacia la India, unos cogieron más hacia la parte norte de Siria, lo que hoy en día es Siria, Irak, todas esas partes, y empezaron a fundar otras iglesias y eso. En los anales de Tácito fue un historiador. Nosotros hoy en día llamamos historiadores lo que hoy en día son periodistas, digamos. Los periodistas de aquella época no se llamaban periodistas, se llamaban historiadores. Era la gente que ponía por escrito los acontecimientos políticos, sociales, de todo índole de las comunidades. Esos eran los historiadores, y hubo historiadores muy famosos. Tácito fue un gran historiador de aquella época. Dice así en su libro que se llama Los Anales: Nerón castigó la raza de hombres odiados por sus costumbres perversas.
Estos hombres eran llamados cristianos. Él tomó varios hombres que confesaron. Con esta evidencia, varios hombres fueron sentenciados y condenados a muerte extremadamente cruel. Algunos fueron cubiertos con piel de animales salvajes y dejados para que se los comieran los perros. Otros apuntillados en una cruz. Muchos fueron quemados en la hoguera para que sirvieran de antorchas durante la noche. Los cristianos empiezan entonces en su proceso pues de los apóstoles de evangelizar fuera, los cristianos escondidos, tenían al emperador romano, dueño de prácticamente todo el mundo, persiguiéndolos a ellos. Y se empezaron a crear una serie de mitos fuera de Jerusalén respecto a los cristianos. Cogen el mito de que éramos caníbales porque se empieza a propagar que nosotros comíamos el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces empieza a caer sobre nosotros los cristianos el rótulo de caníbales, porque se decía que nos reuníamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Que éramos incestuosos, porque nos llamábamos entre nosotros hermanos, no mi esposa, no mi amor, no mi querida, sino mi hermano, mi hermana, y pues yo me iba a vivir con mi hermana y me acostaba con mi hermana, pero era porque era esa hermandad cristiana, pero fuera del ámbito cristiano lo interpretaron como incestuosos. Ateístas, que éramos ateos porque obviamente no creíamos en lo que el paganismo que no había sido convertido creía. Se da ese incendio en Roma, el famoso incendio en donde cuando estaba Nerón, que se incendia Roma por 9 días y Nerón culpa a los cristianos, y pues con mayor razón se aumenta y se hace más cruel la persecución cristiana. Para el año 70 después de Cristo viene la destrucción del templo. Ya los romanos estaban hartos de todo ese tema judío cristiano. El centro obviamente del judaísmo pues era el templo, el gran templo. Ya había sido construido por segunda vez. El primero el que construyó Salomón, el segundo pues que construyó Nerón, no Nerón, ay Dios mío, el que estaba gobernador cuando Jesús nace, Herodes, no Herodes el mismo, cuando hubo dos Herodes, Herodes papá y Herodes hijo. Herodes hijo es el que tiene el encuentro en la pasión de Cristo. Herodes papá es el que construye el templo, por eso se llama el templo de Herodes. Reconstruye ese templo por buscar congraciarse con los que llevaban 40 años en construcción. Por eso cuando Jesús dice, tumben este templo y reconstruyen en 3 días, ellos le dicen, pero ¿cómo? Ha tomado 40 años construirse, tú lo vas a reconstruir en 3 días. Jesús profetizó la caída de Jerusalén. Recuerden que Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra. Ese evento se cumple en el año 70, ya en nuestra era, cuando ya Romano viene a acabar con todo el tema judío y destruyen ese templo. Se buscan a los líderes para matarlos, porque pues ya Roma está totalmente harta de eso. El cristianismo sigue expandiéndose, pero escondido, siempre escondido, porque seguía siendo perseguidos. Con el tiempo muere Nerón, que fue uno de los grandes persecutores, pero la persecución cristiana sigue. Unos emperadores con más fuerza, otros con menos fuerza, pero sigue esa persecución. Las comunidades empezaron a desarrollar el culto. Pero ¿qué tenían en común? Cada cultura, recuerden que los apóstoles empezaron a salir a fundar iglesias en la parte de lo que es Antioquía, Siria, Capadocia, eso son Pablo, es decir, esas iglesias van teniendo como una unidad, porque las funda Pablo. La mucha o poca instrucción que da proviene de la misma persona. Pero por otro lado salió Tomás, por otro lado salió Santiago, por otro lado salió Juan, por otro lado, y ellos fueron tomando rutas diferentes y se establecieron en comunidades diferentes.
Y algo que ellos iban haciendo era obviamente crear un culto que luego se transformaría en una misa, en una Eucaristía. Fueron formando esas actividades respetando la cultura en la cual ellos estaban inmersos. Por eso encontramos ritos diferentes actualmente que se han conservado. Hoy en día tenemos 23 ritos de la iglesia romana, siendo la más común y la más popular el rito latino, que es al que nosotros vamos a misa los domingos muy seguramente. Pero existen otros ritos, el melequita, el bizantino, el maronita. Esos ritos son que han conservado la tradición en su momento. Entonces ellos tienen otra vestidura, otra cosa. Pero lo que estaba en común, siempre estuvo en común, fue el compartir en comunidad las escrituras, leer las escrituras y el cuerpo y la sangre, la partición del pan. Estos tres elementos siempre estuvieron presentes en cada una de las iglesias que se fue formando, respetando la cultura del momento. Y es la misma cultura que seguimos hoy. Y las mismas que seguimos. La palabra en la mesa del pan. Exactamente, y seguimos lo mismo. Ya después, al comienzo, pues se empiezan a incorporar las cartas de Pablo, se empiezan a incorporar los evangelios, porque pues los apóstoles de su boca contaban las historias, pero cuando la iglesia empieza a crecer se hace necesario empezar a poner algo por escrito para poderles leer y poderles conservar y poder que se siga compartiendo esas enseñanzas y esa palabra de Jesús. Entonces cuando se veía necesario empezar a poner por escrito, los mismos Pablo dice, por favor compartan estas cartas, dice en una de las cartas, compartan estas cartas con sus hermanos, con otras iglesias, para que se vaya propagando esa enseñanza. Para el año 100 más o menos, después de Cristo, ya ha pasado la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, y nace un personaje que es Ignacio de Antioquía, que fue obispo de una de las iglesias de Antioquía, que fue una de las iglesias principales. Y San Ignacio de Antioquía, o Ignacio de Antioquía, hoy en día considerado padre, uno de los padres de la iglesia, empieza a crear y a formar una estructura en la iglesia similar a cómo funcionaba el gobierno romano. Una cabeza, unos gobernadores, como una jerarquía y una estructura. Ignacio de Antioquía empieza lo mismo, empieza a que se le empiece a dar una estructura, a que tiene que empezar a haber un obispo líder para que podamos tener, como igual existía un emperador, pudiéramos tener nosotros ese consenso. Entonces, para el año 140, del ejercicio de organización que empezó a ser Ignacio de Antioquía, nace el concepto de un obispo líder. Para el año 200, para el año más o menos 300, viene a un personaje que es sumamente importante para nosotros, que es Constantino el Grande. Constantino el Grande, ustedes recuerden que Roma, en la época de Jesús, Roma hasta más o menos el año 150, año 200, era una potencia mundial fuerte, respetada, organizada, como pudiéramos decir hoy los Estados Unidos. Pero empieza esa decadencia romana. Recuerden, Roma empieza a decaer por sus mismas costumbres, dicen los historiadores, por esa ambición de poder, por esa corrupción en el gobierno, empieza a decaer. Y Roma establece, ante la invasión de los visigodos, empieza a querer irse, empieza a migrar hacia la parte oriental, que era romana, y establece Constantinopla. El poder romano ahora queda dividido en dos grandes pedazos, la parte latina y la parte griega. La parte latina es lo que hoy en día es Europa, y la parte griega lo que más o menos la parte final de Europa, obviamente toda esa parte de Turquía, lo que hoy en día es Turquía, y esa parte que era Constantinopla. Entonces aquí había un emperador y aquí había un Augusto. El Augusto era la máxima jerarquía de poder, pero de la parte occidental eran los Augustos. Ustedes han hablado de Augusto C, Augusto Carlos, Augusto no sé qué, eran los Augustos, era la máxima. Y a este lado la máxima era el emperador. Y los Césares eran los que seguían en línea de sucesión de ellos.
Para ellos, esos personajes, el Augusto o el emperador, era la representación de Dios prácticamente bajo la tierra. Ellos, de ahí nacía su poder, de que ellos eran la figura humana más cerca del Dios que fuese, del Dios pagano que fuese, era ellos. Pues Constantino el Grande viene de una religión pagana, pero monoteísta, era un adorador del Dios, de él, y él es el que empieza a tratar de hacer esa unificación de esa época caótica de Roma. Roma, entre el año 250 y 300, Roma ha tenido 26 emperadores y augustos, de los cuales solo uno murió de muerte natural. Fue un periodo, mataban a uno, mataban al otro, mataban, una época totalmente caótica. Constantino el Grande es el primer gran unificador de los dos reinos, nuevamente la parte oriental de la parte occidental, y en una de esas batallas donde él logra hacerse al poderío occidental, a la parte europea, antes de esa famosa batalla que se llamó la batalla del puente Milvio, tiene esa visión famosa de ver en el cielo una cruz y una voz que le dice: bajo este signo vencerás. Efectivamente él gana, y a partir de esa victoria es cuando él se reúne con el emperador. Él se proclama Augusto, porque pues gana en la parte del poderío romano, de la parte europea, y con el emperador de la parte oriental, que se llamaba Licino, hace lo que se llamó el famoso Edicto de Milán. En ese famoso Edicto de Milán, que se firma en el año 313, es donde se da libertad de culto. A partir de ahí, la persecución cristiana termina. Constantino era el hijo de Santa Elena. Exacto. Es Elena su mamá, que se convirtió, porque ya todo Constantino se convierte en el lecho de muerte, digamos. Sí. Porque él se bautiza, es ya el momento de la muerte. Él no se bautizó, él participó, él vio con el cristianismo, lo vio no como una fuente de salvación, ni lo vio como una parte de religión, lo vio como una oportunidad política, porque él reconocía ya el poder cristiano, la organización cristiana que había. Al darles ese reconocimiento, pues encuentra en los cristianos una forma que le ayuden a encontrar esa unidad que estaba buscando, porque Roma estaba en un caos total. Entonces lo hace más por interés político. Sin embargo, la historia cuenta que él se bautiza en el lecho de muerte. Yo cuando pensé que él se había convertido por la mamá, por Santa Elena. No, el que fue, por San Agustín, por Santa Mónica. Por Santa Mónica no, pero creía que Constantino también. Se bautiza en el lecho de muerte. Y la mamá es la que hace los peregrinajes a Jerusalén y encuentra la cruz verdadera, que se llama la cruz verdadera, y empieza a construye la iglesia del Santo Sepulcro, que eso es de Santa Elena, a conservar muchas de esas reliquias y todo, pues eso se le debe mucho a la mamá de Santa Elena. Entonces, con este edicto, el edicto de Milán, por fin el mundo empieza a permitirse el libre ejercicio de la religión. No es que se diga que se autoriza única religión en la cristiana, pero ya por lo menos termina la persecución. Al terminar la persecución, el cristianismo, con ya esa estructura que tenía, empieza a desarrollarse en un ambiente un poco más pacífico y más calmado. Pedro será llamado papa por primera vez en el siglo III. Pedro murió sin saber que él se llamaba papa, porque la figura del papado no existía como tal. Cuando está esa división de Oriente con Occidente, Constantino lo logra unificar, finalmente hace esa unificación, pero no dura mucho, porque al morir él otra vez, el hijo, él deja nombrado de un lado al hijo, al otro lado un sobrino, bueno, vuelve otra vez esas divisiones. La iglesia también tuvo que tener dos obispos fundamentales, uno del lado constantino y otro del lado romano, y bueno, y ahí tuvieron otras cosas que terminó por definirse en el año 1100 con el Sigma de Oriente. Como dato curioso que les traigo, Pedro hasta el siglo III, que ya se tiene claro esa unidad de obispo de Roma, es el máximo, el sucesor de Pedro,
se empieza a hacer ese recuento para atrás y pues es a donde Pedro por primera vez se le conoce como obispo de Roma o papa en ejercicio, el primer papa. Para el año 531 nombran a un papa que se llamaba Mercurio, y pues como Mercurio era un dios pagano, entonces él se cambia el nombre y se pone otro nombre, no recuerdo cuál, pero se puso otro nombre. A partir de ahí es cuando viene la tradición de que los papas se cambian de nombre, de ahí nace, y un poco en esa remembranza de que cuando Dios le ponía una misión especial a alguien, le cambiaba el nombre. Entonces cuando Mercurio, como que un papa de nombre Mercurio, que era pagano, pues no... Se me acabó el tiempo, no les voy a leer, pero sí, los que tienen papelito, les voy a recomendar dos lecturas que ustedes le hacen Google y la encuentran fácil. Se llama La Apología de Aristides. La Apología de Aristides, y la otra se llama Carta a Diogneto. Carta a Diogneto. Estos dos libros, la Carta a Diogneto fue considerado, hubo unas iglesias que lo consideraron parte de las escrituras, luego quedó que no iba a formar parte de las escrituras. Eso es una charla que podemos dar más adelante un poco de eso, pero estas dos lecturas que les digo que les recomiendo, la Carta a Diogneto y la Apología de Aristides, son dos documentos del siglo II donde cuentan cómo era la vida de los cristianos, cómo era de linda la vida cristiana en aquella época. Había persecución, pero si ustedes la leen, dice, voy a leer un parrafito y dice, Apología de Aristides, voy a leer un parrafito de la Apología de Aristides. Se abstienen de todo lo impuro en la esperanza de la recompensa que ha de venir en otro mundo. En cuanto a sus siervos, mayordomos e hijos, los persuaden de ser cristianos por el amor que les tienen, y cuando llegan a hacerlo, les llaman sin distinción hermanos. No adoran a dioses extraños y andan con toda humildad y bondad, y no se encuentran falsedad entre ellos, se aman unos a otros. Cuando ven un extranjero, lo llevan a sus casas y se regocijan con él como un hermano verdadero, porque no llaman a los que andan tras la carne, sino a los que están en el Espíritu y en Dios. Si hay entre ellos un hombre que es pobre y está necesitado, aunque no tengan en abundancia, en cuestión de 2 o 3 días, logran hacer provisión de los alimentos que se necesitan. Observan escrupulosamente el mandamiento de su Mesías, viven con la honestidad y sobriedad que el Señor su Dios les mandó. Cada mañana y siempre que perciben la bondad de Dios entre ellos, le dan gracias por la comida y la bebida y lo alaban. Y así sigue, es la descripción, es un par de documentos antiguos que cuentan cómo se definían y cómo se reconocían los cristianos. Pues bien, con eso pues hicimos un recorrido así muy expreso, pues de 300 años más o menos de la iglesia, y pues ahí sigue. Siempre la iglesia estuvo muy amarrada de todos los acontecimientos que hubo en Roma, de las guerras, de todo, pues siempre ha estado la iglesia hasta pues hace 200 años un poco que ya iglesia y poder pues se divorciaron y ya cada uno tomó como su propio camino. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo que...